Dominicana, número 1 en música. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Buenos días, amigos del Comité Francisco del Rosario Sánchez. Como todos los domingos, aquí a través de la 92.1 FM, la voz del Comité Francisco del Rosario Sánchez, para analizar los temas nacionales e internacionales de interés, conforme a la visión del patricio Francisco del Rosario Sánchez. Y como siempre, antes de iniciar este programa, las notas gloriosas del himno al prócer Francisco del Rosario Sánchez. Sánchez glorioso, varón ilustre, que no supiste jamás hollar. Los santos fueron del patriotismo, que levantaron el patrionar. Tú que juraste morir de hambre, antes que siervo comer un pan, y lo cumpliste cuando tu cuerpo de muerte herido cayó en San Juan. Tú que los labios siempre tuviste, quiero anatema para el traidor, que malograra la patria hermosa por la que dieras vida y honor. Derecho tienes a que debemos en tu memoria cantos de amor. Ningún soldado fue más glorioso, nadie ha luchado con más valor. Cuando miramos llenos de orgullo la patria enseña con qué fricción, pensamos todos que representa la patria en Roma tu corazón. Buenos días, amigos del Comité Francisco del Rosario Sánchez. De nuevo con ustedes en este su programa, La Voz del Comité Francisco del Rosario Sánchez. Un programa de denuncias responsables, sin acuerdos previos, ni respondiendo a campañas mediáticas de grupos hegemónicos. Un programa sin filtros ni hipotecas sociales. Un programa de confrontación para hacer prevalecer el interés general de la nación sobre los postulados propuestos de la Fundación de los Trinitarios, creadora de la República Dominicana, libre de toda potencia extranjera, separado de los haitianos por siempre, ser libres o morir. Venezuela, queremos seguir de cerca la situación venezolana y todos nuestros amigos venezolanos que desde este programa La Voz del Comité Francisco del Rosario Sánchez siempre estamos en contacto y detrás de que en Venezuela la libertad y la democracia sea un estandarte de todos los venezolanos por todo lo que han sufrido. Y ahora este fenómeno de los dos terremotos continuos, 7.2, 7.5, y los subsiguientes movimientos sísmicos que se siguen dando en Venezuela. Las labores han continuado
el número de fallecidos está por encima de los 5.000 oficialmente, de los heridos por encima de 17.000 personas, y también hay muchos cuerpos sin identificar que pasan de los 400. Eso sin la cifra de desaparecidos que no está identificada en los informes de Venezuela y de los organismos internacionales. El impacto social y económico es devastador. La recuperación tendrá que establecerse en varias etapas y ojalá que los venezolanos, a lo interno y externo, provean de planes correctos sobre la realidad que han sufrido y que la reconstrucción sea una oportunidad para Venezuela poder recomponer su país, su vida ciudadana, en fin, para poder sanar las heridas, y esta vez tan estremecedoras como ha sido el tema de la emergencia sísmica, que sigue condicionando la agenda política venezolana. Indudablemente que no hay anuncios de elecciones inmediatas, y las autoridades, que son autoridades usurpadas, que se robaron las elecciones, que se encuentran usando el poder en forma ilegítima sobre el mérito indudable de mantener la prioridad en atender la crisis humanitaria y la reconstrucción de Venezuela. La señora Delcy Rodríguez, encargada del Poder Ejecutivo, presidenta de facto, sigue en la gobernabilidad de Venezuela. En Venezuela hay algo que está pasando en toda América Latina, y es el tema de la angustia social. Es un tema sumamente difícil, pero comprensible de inmediato, porque en definitiva, en Venezuela, lo que ocurre está en el malestar de la sociedad, en las preocupaciones de la sociedad, en la inseguridad, que ahora usted le agrega el tema sísmico. Pero también en esa gran desigualdad entre los que trabajan en el gobierno y son miembros del partido de gobierno y los que no trabajan en el gobierno y no son miembros del partido. Esa discriminación y esa exclusión social. Esa incertidumbre sobre el futuro marca la angustia social en Venezuela. Y los venezolanos, a lo interno, tienen que resolver su malestar sobre la base de construir valores democráticos y fundamentalmente exigir la libertad dentro de su territorio para que los venezolanos de fuera y de dentro puedan actuar libremente en su territorio y fuera de su territorio, no ser perseguidos ni asesinados, como pasó en Chile. Los venezolanos conturbados, tristes, totalmente angustiados,
preocupados, inseguros, tienen un gran malestar y experimentan un gran malestar como persona y como grupo. Pero un malestar que también está íntimamente ligado, como decía Emilio Durkheim, a las normas sociales que debilitan y pierden su capacidad de orientar la conducta de los ciudadanos. En este momento, desde nuestra perspectiva, la voz del Comité Francisco del Rosario Sánchez, Venezuela padece un estado de anomia que genera angustia e incertidumbre, que a su vez estremece la sociedad venezolana. Una sociedad que se encuentra en riesgo, un riesgo constante sobre la base del fenómeno atmosférico, pero también una sociedad que venía de una angustia social, de un malestar colectivo provocado por problemas estructurales de la sociedad venezolana que afectaron y afectan la tranquilidad, la confianza y la esperanza de las propias personas venezolanas dentro y fuera del territorio venezolano. Esa ansiedad social que crea trastornos sociales, psicológicos, que provoca, repetimos, esa ansiedad social, pertenece también al ámbito de la psicología y la psiquiatría. Y en ese aspecto se describe como un miedo, se traduce como un miedo. Y básicamente esas condiciones y esa dinámica de la sociedad venezolana que genera un malestar colectivo, deben analizarla los venezolanos en favor de la libertad y la democracia, en favor de que los venezolanos puedan, una vez y para siempre, tener un liderazgo que no se haya robado las elecciones, que no se haya impuesto sobre la base de tener el control de las Fuerzas Armadas, que no se haya impuesto sobre la base de crear un grupo paramilitar en cada cuadra de Venezuela como informantes para controlar a los venezolanos en todo el sentido de la palabra. Pero que también ese grupo de asaltantes que hoy todavía prevalece en Venezuela tenga que rendir cuenta del oro, del petróleo, en fin, de los minerales raros, como le llaman ahora, para que los venezolanos vuelvan a vivir en su tierra, recuperen su terruño y puedan entrar y salir de Venezuela cuantas veces les dé la gana en un régimen de libertad y democracia. He querido referirme a esta angustia social y derivarla de los aspectos con los cuales he hecho una exégesis, pero fundamentalmente a los venezolanos que están allá sufriendo enormemente esta
angustia social. Desde este su programa, La Voz del Comité Francisco del Rosario Sánchez, va nuestra solidaridad, nuestro empeño, porque ese pueblo admirado, querido por nosotros, se reencauce y sobre todo se levante su voz democrática por la libertad y por el libre tránsito de todos los venezolanos, dentro y fuera de Venezuela. Que Dios los acompañe en este momento de dolor, y desde aquí, desde la República Dominicana, en este su programa, La Voz del Comité Francisco del Rosario Sánchez, nuestra gran solidaridad, nuestro punto de apoyo en favor de la libertad, de la democracia, para vencer la inseguridad social que hoy prevalece en Venezuela. En el país no podemos ignorar lo que está ocurriendo y cerrar los ojos y mirar hacia el otro lado. La violencia está marcando muchos territorios dentro de nuestro país. Una violencia inusual que muchas veces está acompañada por malos manejos de la autoridad. Ahora, en el mes de julio, el pasado día 6 de julio, comenzaron los cacerolazos en distintos sectores de Santo Domingo, del Gran Santo Domingo, de la provincia de Santo Domingo, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte. Entre las demandas está el alto costo de la vida, el alto costo de los combustibles, las denuncias sobre actuaciones policiales y la concreción de algunos excesos judiciales a los que me referí el domingo pasado, que el propio presidente le llamó animal al policía, así como la carga tributaria, que era por el alto costo de la gasolina, de los combustibles, y resulta que ahora está en el periodo más bajo y la gasolina no baja. Pero esas son las grandes contradicciones. El día 7 de julio, es decir, al otro día, los cacerolazos se fueron extendiendo a nuevos barrios y municipios y se registró un segundo día de protesta. El día 8 de julio, el tercer día consecutivo, los cacerolazos se fueron al Distrito Nacional y se evidenciaron en Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte, entre otras localidades. El día 9 de julio se produjo una manifestación pacífica en la Plaza de la Bandera. Y los temas entonces fueron reclamos del alto costo de la canasta familiar, el aumento de los impuestos, el precio de los combustibles, las denuncias sobre agentes policiales y una mayor transparencia y respuesta del gobierno. Las redes sociales han jugado un papel detonante en la convocatoria de estos eventos.
no es nada nuevo. Así ocurrió antes de que el PRM llegara al poder y además estaba acompañado de la Marcha Verde. Hay todo otro tinglado referente a el Código Penal Dominicano, del cual vamos a hablar al final del programa, para la comprensión de lo que sucede en nuestro país. Si en Venezuela ahorita hablábamos de angustia social, en nuestro país hay preocupación, hay malestar y hay inseguridad. No al nivel de los venezolanos. Gracias a Dios no nos ha tocado un temblor de tierra. Pero evidentemente que hay graves situaciones que han creado preocupación y también la inseguridad que crean los organismos que se ocupan por velar por la tranquilidad y la paz en nuestro territorio. La protesta del año 2020, específicamente el 21 de febrero, se verificó por la suspensión de las elecciones municipales. La protesta de un 27 de febrero del 2020 se le pidió una rendición de cuenta al gobierno. Y ahora que reaparece la protesta, que reaparecen los cacerolazos, la gente vuelve a preocuparse, la gente vuelve a manifestar su malestar y la gente vuelve a hablar de la inseguridad ciudadana. Si a esto usted le agrega el tema de la luz, la falta de electricidad y las intermitencias que hay, que se va la luz y vuelve, se va y está dañando incluso los aparatos familiares y la comida que se guarda en la nevera o refrigerador. Eso, quiérase o no, le ha dado un gran respaldo a las convocatorias por el tema de la angustia social de los dominicanos, por el tema de la preocupación por la inseguridad en varias partes específicas, como Santiago, que hay demasiada violencia en la calle y en la autoridad. En Santiago hemos llegado al colmo que un individuo perseguido, señalado por la comisión de un delito, que ahora los talentosos quieren decirle un hecho muy grave, en vez de decirle, como se ha dicho siempre, un hecho criminal, pero quieren cambiar el lenguaje, la semiótica. Hay una disrupción por parte de un grupo de avesados, talentosos, que se han convertido en los nuevos Napoleón Bonaparte en la concepción del delito y en la concepción de la tipicidad criminal. Esos sabios están generando algo peor que el aumento de el costo de la vida. De eso nos vamos a ocupar en un momento.
al hablar de estas manifestaciones es para el gobierno del presidente Luis Abinader un mensaje de que el país necesita cambios estructurales, pero necesita cambios en el gobierno, porque la gente que el presidente Luis Abinader ha delegado en los cargos públicos no están dando resultados. Son unos parejeros en los cargos y andan todos ensimismados y creyéndose que son la última Coca-Cola del desierto. Buenos atrevidos. Ustedes están para servirle a la nación, no para estar de parejeros, buenos popis. Y el país se está hartando de ustedes. Y el presidente Luis Abinader debe saber eso y dejar que vayan a decirle que tiene muy bien el saco puesto. Buenos limpiasacos. Y decirle que todo está bien. No, señor presidente. Si todo estuviera bien, no hubieran cacerolazos. Si todo estuviera bien, no hubiera la inseguridad ciudadana. Si todo estuviera bien, no hubiese el malestar social que hoy se está incubando en la sociedad dominicana. Ojalá que el presidente Luis Abinader, repetimos este domingo, dé un manotazo en el escritorio y cambie el tablero de los que le acompañan en el gobierno que él preside. Señor presidente, cumpla con la Constitución y quítese todos esos limpiasacos de al lado, que el país, que los dominicanos esperamos lo mejor de usted como generación y lo más válido. Esperamos que usted concluya su gobierno interpretando al pueblo dominicano y saliendo de todos esos comparoncitos prepotentes y altaneros que le acompañan en su gobierno. De nuevo me voy a referir al Código Penal porque ahora desde la Presidencia de la República están enviando una serie de enmiendas que realmente son cantinflescas, carentes de valor doctrinal y sobre todo una prisa inusual en una pieza tan importante como es un código penal. Observamos que los talentosos están hablando de bancarrota simple de los comerciantes que quiebran y bancarrota fraudulenta en los artículos 248 y 249. Pero si la bancarrota es simple y no hay intención delictual, ¿por qué carajo este grupo de talentosos quiere incriminarla? Es decir, que usted caiga preso por un mal negocio que usted hizo con sus cuartos. ¿Hasta dónde van a llegar? Pero son tan talentosos que la bancarrota aparece después de la fullería del que se mete
colmado, sobre todo en un hotel, come y se larga y no paga y aduce que tenía hambre. Entonces, estos talentosos le han puesto infracciones afines a la estafa. Toda una literatura vergonzosa, toda una escritura totalmente vanidosa, carente de logística, carente de un espíritu de cuerpo, que es lo que está pasando con este código. No nos han dicho la verdad del Código Penal nuevo. Se trata de una imposición, de imponer un código penal con una justaposición de doctrinas jurídicas. Y se trata de una disrupción doctrinal para cambiar crímenes, delitos y contravenciones sobre la base de un nuevo eufemismo gramatical grave, muy grave y leve, como si se tratara de un pecado venial y un pecado capital o cosas por el estilo escritas por estos sabios copistas. Me traje el Código Penal italiano que compré con mi dinero y sin ir pagado por el Estado a ningún tipo de pendejadas, de un proceso que llevé en Italia y gané en Italia. Y me traje el código y quise tenerlo aquí a mano porque recordé cómo los italianos reformaron su código y establecieron una serie de normas para los italianos. Pero ¿qué puede decirnos Europa y especialmente Italia de la criminalidad en Italia? ¿O acaso han acabado con las mafias? ¿Acaso han acabado con esos grupos concéntricos que manejan el crimen, tanto en Italia como en otros países del mundo? Hay doctrina mexicana, muy bien, sobre el tema de la culpabilidad, muy bien. ¿Acaso los mexicanos tienen mejor comportamiento que los dominicanos? Y no vemos los desaparecidos. ¿Acaso los desaparecidos en México son la misma tipología para la República Dominicana? Pues no, buenos sabios, talentosos, copistas. No tienen capacidad para hacer un código penal sobre la base de copiar pendejadas de otros países. Vemos en el artículo 82 y siguiente del Código Penal nuevo, copiado de otras partes, imitando conducta de otros pueblos, que incluso se habla de infracciones muy graves en crímenes de guerra. Eso puede ocurrir en Colombia, en Perú, en Ecuador, pero no en República Dominicana, buenos sabios, talentosos. Aquí no hay guerrilla, aquí no hay enfrentamiento con la autoridad por grupos que se han rebelado en contra del Estado dominicano
Eso es un disparate inserto en el Código Penal y los reto a cualquiera a discutir esa parte. Eso es un disparate y eso tiene que ser execrado del Código Penal. Buenos talentosos. Decía, y estoy escribiendo para colaborar con el Senado de la República y no quedarme solo en la denuncia. Un cuestionamiento del gran César Beccarías. ¿Por qué tiene derecho el Estado a castigar? Y se contestaba el maestro Francisco Carrara, porque el delito es una violación de orden jurídico y la pena debe proteger la libertad mediante la legalidad. Y más adelante otros maestros como César Lombroso afirmaba que el problema no es solo el delito, sino el delincuente. Y también el profesor Enrico Ferri observaba como buen sociólogo penal que el delito también tiene sus causas sociales. De eso es que podemos hablar. De eso podemos enfrentar a estos talentosos que nunca se pusieron la toga y cuando fueron al ejercicio penal fueron amañados, controlando jueces, controlando fiscales y pusieron la justicia como la tienen hoy, desnuda y sin venda. Partida de pendejos. Finalmente quiero decirle a los eruditos de este código que estudiar un código penal sin conocer las ideas que lo inspiran equivale a leer un texto sin comprender su lenguaje. Repito, que estudiar un código penal sin conocer lo que inspiraron equivale a leer un texto sin comprender su lenguaje. Un cambio de concepción frente al poder punitivo del Estado que tiene el monopolio de la acción pública tiene que ser reflexivo. Tiene que estar amparado en una doctrina democrática. Y ahora, como cambió el eje doctrinal en una doctrina constitucionalista, donde la Constitución de la República, a partir del artículo 37, que establece los derechos fundamentales, sociales, civiles y políticos, deben ser el frontispicio del Código Penal, el preámbulo del Código Penal y de las mentes talentosas que se han atrevido a hacer este disparate de código. ¿Qué es lo que se creen? Que lo saben todo, sin estudiar, que pueden pegar pendejadas en un código para satisfacer intereses extranjeros. Nosotros no somos Chile y la dictadura de Trujillo no mató a la gente en el estadio Quisqueya como mataron ellos la dictadura de Pinochet a los hombres y mujeres que le adversaron en el estadio de fútbol. Buenos pendejos, que los que nos vienen a decir a nosotros qué tenemos que hacer. Nosotros no hemos quemado los centros del metro en protesta, señores civilizados de Chile. ¿Qué es lo que quieren venir a inventar en nuestro país? Buenos talentosos. ¿De qué arrogancia
doctrinal quieren ustedes imponernos, buenos sabios. El pueblo dominicano está de pie y un código penal constituye la armadura, pero también el límite que el Estado tiene frente a los ciudadanos. Los dominicanos tenemos que ser exigentes y ponerle en claro a estos talentosos que no nos van a imponer un código imitando pendejadas de otros países que no tenemos los dominicanos. Y no pasará un código que contiene tantos errores y tantos disparates, sobre todo en su redacción, que tiene tanta tautología, tanta repetición innecesaria, y que cambió la importancia de crímenes y delitos en contra de la cosa pública, la puso de último y valoró los crímenes y delitos contra las personas y una serie de definiciones infames, locas, atrevidas. Y cuando digo atrevidas, un atrevimiento doctrinal incapaz por parte de estos sabios, de estos talentosos que imitan pendejadas de fuera y que no tienen sentido en nuestra doctrina dominicana. Reformemos el Código Penal y enfrentemos esta nueva dictadura que a través de este amasijo de dificultades, de malas interpretaciones y sobre todo de doctrinas encontradas, quieren colocar al pueblo dominicano, no al Código Penal impuesto por este grupo de sabios y talentosos en base a doctrinas extranjeras que no tienen nada que ver con el pueblo dominicano. Basta rezar, no basta rezar. Recordándole a nuestros amigos que este programa se reproduce en Relámpago Informativo. Relámpago Informativo es un diario digital que tiene noticias frescas y actualizadas, nacionales e internacionales, y que reproduce su programa, La Voz del Comité Francisco de Rosario Sánchez. Relámpago Informativo, un diario digital al servicio de la comunidad nacional e internacional. La Voz del Comité Francisco del Rosario Sánchez. Un programa sin hipotecas sociales, con grupos económicos fácticos. Un programa comprometido con las políticas públicas y fundamentalmente con el bienestar social de los dominicanos, donde prevalezca el ideal de los padres fundadores de la nación, Duarte, Sánchez y Mella, sobre todo donde prevalezca los intereses nacionales, y repitiendo al gran historiador y abogado diplomático dominicano Manuel Arturo Peñavalle, en defensa de nuestro espacio vital, nuestra identidad nacional y nuestra propia idiosincrasia. Sobre el lema Dios, Patria y Libertad. X 92.1. Honramos el invento que logró conectar al mundo entero. Hoy, esa misma magia sigue vibrando en tu frecuencia, evolucionando cada día para acompañarte en cada momento con el mejor sonido. X 92.1. Desde Santo Domingo, República Dominicana. Número 1 en música.